Seguimos, estamos en la tertulia de este lunes, 21 de agosto del año 2023. Estamos con Martina Casás, Pablo Carrasco, Miguel Brechner y Martín Bueno. Los cuatro absolutamente concentrados en este momento, muy silenciosos, atentos, esperando el planteo del segundo tema. El economista Javier Milei, que fue el candidato más votado en las elecciones primarias del domingo 13 en Argentina, sostuvo la semana pasada que si fuera presidente de la nación, rompería relaciones con China y con Brasil y disolvería el Mercosur. Tomemos como base declaraciones que hizo a la agencia Bloomberg. Allí, el candidato ultraliberal afirmó que no sostendría vínculos ni con el gobierno de Xi Jinping ni con el de Lula da Silva. ¿Por qué? Por un imperativo moral. Y en cuanto a China, es uno de los socios principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. El quiebre de relaciones, según aclaró, no incluiría a las empresas que tienen vínculos económicos con China y con Brasil, que son hoy los principales socios comerciales de Argentina. Pero además habló del Mercosur, concretamente de disolver el Mercosur, al que calificó como una unión aduanera imperfecta. De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer empresarios prebendarios. Nos pasamos 5 días hablando de Javier Milei después de las PASO. Ahora aparecen referencias concretas a asuntos que nos tocan, ¿no? Por ejemplo, el Mercosur. ¿Cómo ven este posicionamiento? Yo primero una observación, lo volví a escuchar a esto que habla Milei y yo en ningún lugar encuentro la palabra rompería relaciones con China y con Brasil. Está buena esa aclaración. Él dice ¿sí? que no iría más adelante, no me acuerdo el verbo que usa, no profundizaría o alguna cosa parecida, pero no dijo, porque es muy diferente romper relaciones con un país que no promover un casamiento. Entonces eso me parece que es parte de esa cancelación que se hace de Milei para descalificarlo de toda posibilidad de poner agendas y lo vuelvo a decir acá porque ya lo tuve que decir en otros lados. Yo no sé si esto es parte de la cancelación o es parte de un planteo que no está claro, que no está dicho con transparencia directa, no sé. Creo que dio lugar a interpretaciones diferentes, pero sí, efectivamente, en este audio acá no habla de romper relaciones. No habla de romper relaciones. ¿Quién sigue? No, que China le contestó que lo invitaba, que el tema de las libertades podía venir a China. A mí me parece, viste, en este momento, un momento que hay que esperar, porque muchas de las cosas que dijo Milei ya dijo que ya le dibujó. A mí me gustó un tuit referente a algunas cosas que dijo Milei, que Javier de Adeo le contestó: está a 5 minutos de pasarse a ser casta. O sea, hay muchas cosas de las que se sostienen para hacer la campaña que después va a haber que, como dice, lo referente al Banco Central, dijo ya el Banco Central no va a ser inmediato, sino va a ser más a mediano plazo. O sea, esto es una campaña, va a seguir diciendo estas cosas fuertes y creo que tiene alta chance de ganar, en particular con el sistema electoral argentino, que con 40% y 10 puntos de diferencia se gana el balotaje, ¿no? Digamos, o sea, pero no sé, a mí me da la sensación que hay que esperar, o sea, no creo porque uno de los problemas que tiene Argentina gigante es que Milei quiere desarmar el Estado, la incidencia del Estado, que reconozco que tiene todas las aristas de corrupción impensables en un país moderno. O sea, cuando uno entiende cómo hay que hacer para importar en Argentina, es casi como decir, bueno, ¿dónde tengo que pagar en cada esquina para que no me rompan la vidriera de mi casa? Pero al mismo tiempo, vos desarmás el Estado,
pero no tenés una casta, un grupo empresarial que es de primer nivel. O sea, yo les voy a contar una anécdota omitiendo a las personas, pero alguien de un gobierno importante argentino me contó un día que vino un empresario billonario y le preguntó cuántos billonarios tenía Argentina. Entonces le dio la respuesta, le dijo, ¿y cuántos de estos hicieron los billones en forma transparente? Entonces le dijo, creo que en ese momento eran 2. Entonces le dijo, bueno, cuando esto llegue a una cantidad importante yo vuelvo. Y hay un tema de calidad del Estado y calidad del empresariado, o sea, es asimétrico, digamos, no es que digo, desarmo todo el Estado y dejo todo en manos de los empresarios, no quiero pensar lo que puede ser Argentina. Bueno, pero volvamos a los temas, digamos, que nos involucran o que nos tocan. Concretamente el del Mercosur, ahí no hay dudas, ¿no? O mejor dicho... Pero la unión, él dijo, el Mercosur es una unión aduanera, y él lo que va a seguir defendiendo es que esa unión aduanera existe, porque el empresariado no va a aceptar que no haya unión aduanera. No, pero hablando de cómo dice las cosas, él, acá lo acabamos de escuchar, dice eliminar el Mercosur. Supongo que Argentina no puede eliminar el Mercosur, Argentina lo que puede hacer es salir del Mercosur. No, digo porque después los términos son entreverados, ¿no? ¿Cómo eliminar? Pero es parte de su acción. Bueno, pero hay que entender que quiere sacar a Argentina del Mercosur, ¿o no? ¿Tú cómo lo interpretaste? No, yo lo interpreto exactamente así. Primero, para un liberal como él, el comercio es uno de los paradigmas que lo mueven. El comercio a través del Mercosur es un antiejemplo, ¿no? Él habla, me parece una palabra clave, es lo que hemos tenido durante 30 años es desvío de comercio. Es lo que podríamos haber vendido a otro lado, se lo tenemos que vender al Mercosur por esta cárcel que se ha fabricado. Y a mí me parece que el problema de sacar los modales de lo que dice Milei es un tema, y es un tema muy importante, porque lo que, si él no dijera eso, sería un irresponsable. Porque el Mercosur lleva 30 años sin todavía cumplir el artículo primero. Es decir, no llegamos, no sé cuántos artículos son, ponle que sean 30. No llegamos a cumplir el primero. En esa batalla todos los años estamos. ¿Qué dice el primero? Libre circulación de personas y mercaderías. La circulación de personas, mirala en la cola de Fray Bentos cada vez que vas a ir a Buenos Aires, ¿tá? Esa es la de personas. Y la de mercaderías, fíjate que el arancel para Argentina importar es 17,5%. Brasil, cuando le falta trigo, ¿qué es lo que hace? Baja el arancel externo común, que no lo puede hacer solo, lo baja solo, trae de Canadá, y entonces vos, el uruguayo y el argentino, te lo metés ¿sabes dónde, no? Y Uruguay no está fuera de eso. Uruguay tiene tasas consulares completamente prohibidas en una unión aduanera, 5%, que la puso tu amigo Astori, y después tenemos permiso para importar. Acá no se importa una zanahoria de Argentina si no tenés un permiso del Ministerio de Ganadería. Así que alguien que le gusta el comercio no diga de que esto de aquí yo me voy, sería primero incoherente para su ideología y segundo sería irresponsable dada la magnitud del desastre que es esta cárcel que nos está perjudicando por todos lados. Para mí hay cosas que dice Milei que, a ver, desde el día cero sabemos que el principal enemigo de Milei a la hora de hacer cualquier discurso es Milei, ¿no? Porque como es simplista, a veces se termina contradiciendo, ¿no? Lo que decía Pablo, él no dice que, por ejemplo, él dice que no dice que va a romper relaciones con China, dice que en todo caso la tendrán los privados, ¿no? Claro, como ahora. Como ahora. Y ahora, y con el Mercosur es lo mismo, ¿no? O sea, no quiere en realidad él no quiere que el Estado tenga relaciones con otros estados, y es lo que la mayoría de los detractores en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en Chile, que odian el Mercosur, dicen más o menos lo mismo. A mí no me sorprende que lo diga Milei. Es verdad, si no lo decía me sorprendería. Claro. Entonces me parece que lo que está diciendo Milei es algo que incluso acá tiene su resonancia. Pablo, un montón de personas, en el herrerismo, tiene sentido lo que dice Milei. Pero es por eso, bueno, es verdad que
la postura a veces del Uruguay es hay que mejorar al Mercosur, hay que flexibilizar algunas cosas, o a veces por nuestro tamaño no nos convienen ciertas cosas. Y no me sorprende que resuene ese discurso. Ahora vamos a ver cómo lo sostiene, porque mañana capaz que encuentra otra salida discursiva a Milei y la termina diciendo, porque es simplista cuando habla. Y me parece que no sé si le importa o no le importa el Mercosur, no sé si le importan las relaciones internacionales a Milei. Creo que lo que quiere es ir ganando terreno discursivamente en cosas que hagan parecer que el Estado es cada vez más pequeño. Después vos lees el programa de Milei y te dice que el efecto de las reformas del Estado que él quiere tener se van a notar en 70 años. Y lo dice el programa de Milei. Martín. No, a ver, yo por un lado, yo no veo ninguna resonancia de Milei en ningún lugar del sistema político uruguayo. En ninguno. O sea, en el herrerismo, no sé, el herrerismo, no, se autoproclaman Milei. Pero Bianchi no es el herrerismo, Bianchi, o sea, realmente lo digo como un dato y hasta capaz como un dato problemático, podría ser para muchos. O sea, no veo ninguna resonancia de Milei en el sistema político uruguayo. Todo lo contrario. El sistema político uruguayo lo veo actuando ante el fenómeno con mucha preocupación en conjunto. Que esa preocupación puede ser algo bueno, puede ser algo malo, según cómo lo mires. Es como que es difícil. Y después, el tema el Mercosur, de China. A mí lo que me pasa son dos cosas. Por un lado, lo que dice Pablo, es muy difícil separar a Milei de sus modales, de sus formas y de sus procederes. Porque, además, el proceder es sustancial. O sea, para mí, cómo se procede es sustancial. Es tan importante como el fondo de los asuntos, en cómo se procede. ¿Cómo se gestiona? ¿Cómo se ¿Cómo lo llevas a la práctica? O sea, porque si no terminamos en que no existe el debido proceso y el debido proceso y las garantías no importan. Porque lo único que importa es resolver el fondo. Y eso yo creo que es peligroso. Y después Milei es un personaje de TikTok. O sea, no puedo analizar nada de Milei. Es todo, es una atrás de la otra. Es verdad que tiene una coherencia ideológica, sin duda, pero es como una coherencia ideológica armado por una especie de producto de TikTok. Entonces no para, con coherencia ideológica, pero es imposible analizar eso con el mundo real, porque TikTok naufraga en el mundo real. Entonces uno va acá, hace el reel, el dedito para arriba, se divierte un rato, es adictivo, Milei es adictivo. No paramos de hablar de Milei en Uruguay, en Argentina y en gran parte del mundo. O sea, es adictivo. Pero no deja nada después, porque realmente no deja nada que uno pueda analizar en serio. Entonces ahí el tema de hay que esperar en qué se transforma esto. O sea realmente es yo creo que realmente nos llegó TikTok desde el punto de vista del espíritu de que eso engendra a la política. Mensajes cortos, estridentes, adictivos, que no dejan nada. Y bueno, y ahí estamos. Y que le va muy bien además. Lo cual nos interpela de una manera brutal, porque le va bárbaro. También contra quien compite le dejan el espacio. Está bien, pero o sea, si vos decís, bueno, yo quiero competir también, ¿tengo que hacer lo mismo del otro lado? ¿Y qué hacemos? ¿En qué nos convertimos? ¿Quién va a terminar dirigiendo el poder si los que públicamente dirigen el poder en realidad son personajes de TikTok? Porque hay alguien que recuerda, el poder siempre se maneja en serio. Los impresos. Y estas personas parecería que no son los que manejan en serio el poder. Entonces, cuando la política se vacía de personajes que son capaces de manejar el poder de verdad, ¿quién va a quedar manejando el poder? ¿Pablo? Sí, eso que decís tú, Martín, yo lo resumiría. Él llevó a von Hayek, von Mises, Adam Smith, lo llevó a TikTok con una enorme fidelidad. Absolutamente. ¿No? Sin perder una página de esos libros. Están todos hoy en TikTok. Pero volviendo un poquito al centro del tema, a mí me parece, diéramos por cierto que esto puede ser una hipótesis, cambia completamente la capacidad de queja del Uruguay frente al Mercosur. Es decir, ¿qué Mercosur quedaría? ¿Paraguay, Brasil? Es decir, esa capacidad de no darte ni bola que tiene el Mercosur hoy, si Argentina se sumara aproximadamente a la misma posición que Uruguay, realmente generaría un problema por primera vez para Brasil, que es el que corta el bacalao en esto. Entonces a mí
a mí me resulta una buena noticia. Ojalá esto llegue lo más lejos posible, porque el Uruguay tendría un respaldo que nunca tuvo en estos 30 años para o exigir cambios o irse junto con Argentina. Yo tengo mis serias dudas de que Argentina se vaya al Mercosur si gana Milei. La unión aduanera me cuesta pensar que inventen otra cosa. Yo creo que acá hay un tema de correlación de fuerzas y que nosotros creemos que tenemos la misma fuerza que Brasil y no la tenemos, y Argentina obviamente le gusta creer que tiene la misma fuerza con Brasil y no la tiene. Es cierto lo que vos decís, que muchas de las reglas las pone Brasil o las rompe Brasil como quiere, pero es take it or leave it, ¿no? O sea, tomalo o dejalo. Y no veo, digamos, al empresariado argentino, que va a ser el que más fuerte va a estar atrás de Mercosur, tan dispuesto a entrar en esto, porque a decir no hay más Mercosur, Brasil no existe más como mercado, o de repente hay algún arreglo especial para ciertos productos, pero no veo. Y la correlación de fuerza de Brasil, o sea, no es un tratado entre iguales. Los que creemos que es un tratado entre iguales, es mentira, no es. Y en la política no hay tratado igual. Es como cuando nosotros decimos que China nos va a hacer a nosotros un trato favorable. No existe. China va a hacer un trato que le sirva. Mientras le sirve ciertas cosas, nos van a dar ciertas cosas. O sea, y eso es lo que creo que falta realismo de la política. Seguro que sería mucho mejor un Mercosur que funcionara bien, pero no funciona así. El Mercosur, digamos, no funciona hoy, no funcionó ayer, no funcionó hasta ayer y no va a funcionar mañana, porque Brasil es el que manda. Yo, lo único para cerrar sobre Milei, yo creo que nadie que se tome en serio la política cree que Argentina se va a ir del Mercosur si gana Milei. Nadie que se tome en serio la política va a creer que va a pasar las cosas que dice Milei. Y si la gente tiene ganas de divertirse un rato, hay un libro que se llama Un libertario se encuentra con un oso, y es basado en una historia un poco real de unos libertarios en Estados Unidos que se fueron a vivir a una ciudad para irse del sistema y eliminaron un montón de leyes y un montón de servicios, al punto de que los invadieron los osos en la ciudad porque se acercaron por la comida. Entonces es un libro que es un poco gracioso y también habla un poco de, bueno, hay personas que se abrazan tanto a las teorías y las utopías que terminan conviviendo con osos que les comen la comida porque no se preocuparon de los servicios mínimos y básicos que tienen que tener los estados. Por una alusión tiene la palabra. No, el libro tiene un defecto genético, que es que si eran liberales tenían armas, porque en general... Hay armas también en el libro. Lo recomiendo porque... Y es bastante fácil matar un oso con un arma, entonces hay algo que no me cierra ahí. O no eran tan liberales, o los osos eran inmunes. Es divertido, te lo recomiendo. Pero volviendo al tema del que estábamos hablando, Pablo, ¿tú ves factible efectivamente que Milei, llegado a la presidencia, rompa con el Mercosur? ¿Rompa Argentina con el Mercosur? Sí, completamente factible si eso fuera así. Lo que no veo factible es el silogismo que haces. Es decir, en el arranque yo creo que Milei no va a ser el ganador de las próximas elecciones. Estamos en otra discusión. ¿Vos pensás que no? Yo pienso que no va a ganar. ¿Que va a ganar Bullrich? Sí, pienso que va a ganar Bullrich. Y en la medida que eso pase, a mí me parece que de Milei nos quedará haber traído agendas que estaban prohibidas. Es decir, nos quedó después de Milei en el Río de la Plata, y me incluyo, una serie de temas que ahora, en vez de descalificar a Milei, estaría muy bueno discutir, ¿no? ¿Por qué hay alguien que se le ocurre sacar el Banco Central? Digamos, más allá de que sea Milei, hay libros, hay muchísimos libros que fundamentan con un nivel de profundidad brutal. ¿Por qué la dolarización que está proponiendo Milei es lo mismo que la eliminación del Banco Central? Haces una o la otra, tú dolarizás y le sacas al Banco Central. Lo más peligroso, Milei lo que quiere es que no haya argentinos manejando la moneda. Que no haya maquinita imprimiendo billetes. Claro, que no haya un argentino decidiendo cosas sobre el dinero, que sean de Estados Unidos, que sea la Fed la que resuelva y no los argentinos, ¿tá? Entonces, si vos le sacás la impresora al Banco Central argentino, lo dejás en la policía financiera. Nada más, pero eliminaste el gran problema del Banco Central. Pero yendo por ahí, para que con Milei parece que es imposible, pero razonando eso de manera profunda y seria, podés aprender muchas cosas. Si vos tenés un país que durante
100 años no supo tener un banco central y hizo un desastre de manera reiterada una y otra vez, es natural en algún momento decir, che, dejemos de naturalizar tener un banco central y tener moneda propia, porque hacemos desastre. Ya lo hizo Cavallo y le fue muy mal. Y cada 20 años, pero no eliminó, volvemos a imprimir y tenemos 10% más de pobres, 10% más de pobres, 10% más de pobres. Pero hay que entender, pero vos tenés razón, pero hay que entender qué es la dinámica social de Argentina que lleva a esto. Bueno, exactamente, a ver, lo que quiero decir es que lo que dice Pablo me parece que está bueno. Lo mismo que naturalizar que tenemos un tratado del Mercosur hace 30 años que no se cumple. Y lo naturalizamos y si alguien dice, che, hay que irse del Mercosur, como pasó acá en Uruguay en un momento, con todas las comillas, ¿no? No, eso es horrible. Bueno, no sé si es horrible. O sea, obviamente que la manera en que lo hace este hombre en Argentina es como toda una cosa muy loca, poco seria, pero los temas que se plantean son temas de, che, pero el Mercosur hace 30 años que estamos y no cumplimos el artículo 1. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hacemos el artículo 1? Si queríamos que la gente pudiera viajar, los productos fueran, viniendo y es todo un lío. Si nos toca el Mundial 2030, el artículo 1 hay que cumplir, porque si no... 2030, lo digo, pero yo lo que... Pero, Martín, ¿tú estás de acuerdo con lo que decía Pablo entonces? Yo estoy de acuerdo que Milei colocó una agenda en el debate argentino, sí, y diría rioplatense, latinoamericano y capaz que mundial. Yo te diría que si Milei no gana, que es lo que yo espero, porque me parece un ser sumamente peligroso, creo que sí pudo haber hecho un aporte, sobre todo porque sacudió a los que son políticos en serio. Pero te corres el riesgo de que si no gana se reivindica la mala política, que es la que él critica. Digamos, o sea, ustedes leen a Borkenstein. Sí, bueno, pero no... Ayer, ¿qué? Ayer estaba diciendo que había que felicitarlo a Massa y a Cristina de haber destruido el kirchnerismo, o sea, yo lo que creo que hay que terminar de entender es que nosotros estamos estructurando el error cuando hacemos ciertas políticas diciendo no supimos manejar un banco central, no supimos manejar la moneda, y pues hacer la lista infinita de cosas, y entonces lo reventamos todo. Hay que entender cuál es la dinámica del poder del peronismo y el poder de los empresarios, que es porque yo te digo esto. El irse al Mercosur, se va a ir la Argentina o Uruguay o el que fuera cuando la mayoría de los empresarios quieran irse. ¿Está? Se va a ir. No te quepa la menor duda. Pero ahí voy. Capaz que la mayoría de los empresarios no se quieren ir del Mercosur. Exacto. Pero capaz que eso es malo para el país. Sí, pero tienen fuerza, pero tienen poder, no está bueno o malo. Bueno o malo. Me parece que está bueno analizar a veces. Es verdad que tenemos muchas vacas sagradas en Uruguay, ni que hablar. Y que nunca las discutimos ni nunca las razonamos. Pero en Uruguay hay un Estado que funciona, entonces creo que hay que discutir más las vacas sagradas que en los países donde no funciona el Estado. En Uruguay hay un Estado que funciona, hay que discutir las vacas sagradas, hay que un día discutir si fusionamos en Capiute. Claro. Hay un día discutir qué hacemos con la energía, hay un día discutir qué hacemos con una cantidad de temas que son vacas sagradas, pero hay que discutirlas. De repente en 20 años más no hay que... Pero en Uruguay hay un Estado que funciona, nos gusta, es muy grande, muy chico, pero funciona, las reglas funcionan, la justicia funciona. En un país que todo eso no funciona, como el caso de nuestros vecinos, es discutir en teórico. Eso es lo único que yo me parece mal. A mí me parece bien que en Uruguay pongamos sobre la mesa todos esos temas. Lo que dice Pablo, desarmar colonización y hacer vivienda, yo que se discutamos. En Uruguay prefiero que se discuta profundamente y avancemos como país y no quedarnos trancados. Hablando de discutir de manera profunda, dice uno de nuestros oyentes, creo que es de Estados Unidos, que escribe: ojo que la Fed también usa la maquinita de imprimir, ¿no? Nadie imprimió más que la Fed y el gobierno central europeo, el Banco Central Europeo. O sea, cerrar el Banco Central, entre comillas, para frenar, para cortar con la maquinita de imprimir billetes de pesos argentinos, no implica salir de la posibilidad de una maquinita imprimiendo, ¿no? Sí, una maquinita imprimiendo, pero no es un argentino el que da la manija de la maquinita. Ese es el tema de fondo, que no confiamos en nada en los argentinos. Claro, y hablando de confiar o no confiar, me interesó también, me dejó pensando este mensaje de Ricardo, dice: me parece que si gana Milei se va en helicóptero. ¿Por qué? Porque el mercado y los dueños del Blue lo van a voltear. ¿Quiénes son los dueños del Blue? Bueno, los que hacen sus negocios con la subida y la bajada del tipo de cambio en Argentina. Hay muchos más negocios hechos con el cambio, con el dólar oficial, que es un truco, que lo que podés hacer con el Blue. Es decir,
También habría que tener un bar con los oyentes. No, creo que el oyente apunta a que el tema con Milei o las resistencias a Milei no son solo políticas, no aparecen solamente en el terreno de algunos partidos políticos o candidatos, ¿no? Pregunta qué pasa con sectores del empresariado en particular, ¿no? Porque muchos empresarios no son liberales, porque saben que el mercado regule ciertas cosas, les ayuda o no les ayuda. Mira, si el mercado es el que manda, es muy interesante una cosa. Las empresas argentinas en el último semestre tuvieron un auge en la bolsa impresionante. Obviamente, pues partiendo de la base que caía el kirchnerismo, porque si no es inexplicable que con la inflación que tienen, las empresas hayan duplicado su valor en la bolsa, ¿está? Ahora, después del fenómeno Milei, tuvieron un día de golpe para abajo y ahora está más o menos igual. Se ve como que diciendo acá no va, o sea, se va a salir de esto, pero no va a ser, o sea, te digo simplemente leer una información de la visión del mercado sobre Argentina, ¿no? O sea, a ver, desde Uruguay, con la estridencia que tiene este señor, si llega a ganar, creo que puede pasar cualquier cosa. Si gobierna de la manera en que hace campaña, no va a ser. Es complicado. Todos creen que no, o que no gana, o que si gana no lo va a hacer, pero yo no lo descarto, digo, porque te lo está diciendo, te lo está explicitando, te lo está demostrando todos los días. Me parece que también es decir, no, pero no va a pasar, pero no va a pasar. Y nosotros desde Uruguay estamos al lado. Hace muy bien, es muy bueno, por esa dificultad. Yo no tengo ninguna dificultad en general he aprendido cosas fantásticas de gente que detesto, pero he aprendido. Yo no tengo esa dificultad entre los modales y lo que dice. Pero es interesante, para el que sí la tenga, escuchar las propuestas, pero no por Milei, por la persona a la que puso en ese lugar. Escuchar la propuesta de Relaciones Exteriores con Diana Mondino, que es una señora economista y de finanzas, escuchar a Venega Lynch sobre la idea de las escuelas que se la regala a los maestros y le da los vouchers, y escucharlo a Venega Lynch, ¿no? A Ocampo, que es el economista que escribió el libro con Kachanowski sobre los pasos de la dolarización, te queda como que es un tema mucho más posible de discutir. Si vos sacás el ruidaje de este muchacho, bueno, no está tan mal. No está tan mal. Pero no está malo. El tema de los vouchers está más perimido en el mundo. Ya volvimos para atrás en todo el mundo. No hay en un país salvo Argentina que esté proponiendo el tema. Pero eso es otra cosa. Eso que estés en contra de la propuesta. Pero es volver a generar punto de discusión. Sí, donde hay descontexto, yo digo. No. Vos decís hay que discutir todo. Hay que discutir para lo que está laudado para ti, también hay que discutirlo. No, sin duda. Incluye aquellas cosas que vos para vos no pero tenés yo discutir. No tengo ningún problema, pero a diferencia de otros temas donde ya hay pruebas o sea, nada es no discutible, creo, ¿tá? Y me parece que hay que aferrarse, ¿tá? O sea, hay gente que cree que el marxismo-leninismo sigue siendo la bandera y la dictadura del proletariado casi que la tiene todavía en el costado. Hay gente que cree en esas cosas, ¿está? Pero así como hay gente que cree en otras, yo creo que todo hay que discutir. Solo digo que hay ciertos temas, como el tema del voucher, que hay documentación y cosas de una cantidad de países lo probaron y que le falló, nada más. ¿Y por qué le falló? Y no solo del tercer mundo. Ya seguimos, viene la tercera parte de La Tertulia, telegramas incluidos.